Good, good night, everybody. Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar acerca del presente perfecto en inglés en cuanto a sus estructuras afirmativas, negativas e interrogativas. Es importante dominar las tres estructuras fundamentales del presente perfecto para poder comunicarse con fluidez y precisión en inglés. En primer lugar, debemos definir qué es el presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo verbal que conecta acciones pasadas con el presente, creando un puente temporal único. El uso principal es para aquellas acciones que ocurrieron en el tiempo no especificado o que mantienen relevancia actual. Un ejemplo básico es I have eaten, he comido, donde la acción pasada tiene impacto en el presente. En cuanto a su estructura afirmativa, tenemos que tener claro que la fórmula fundamental, en primer lugar, se coloca el sujeto, seguido del have o el has, según el sujeto que tenga en ese momento. El verbo debe estar en participio pasado. Si nos ubicamos en la columna de verbos, estos se encuentran ubicados en la tercera columna. Algunos ejemplos claros que podemos tener en cuanto a la estructura afirmativa son los siguientes. I have studied English for 5 years. Yo he estudiado inglés por 5 años. She has visited London 3 times a month. We had complete our assignment. La regla importante en el caso del have se usa para I, you, we y they. En el caso del have se usa para las terceras personas, que son he, she, it. Es importante recordar esto, que para utilizar el have siempre debo tener claro que lo voy a usar con I, you, we y they, mientras que el has se va a utilizar con he, she, it. En cuanto a la estructura negativa, tenemos la fórmula negativa, que es el sujeto, el have, el has, seguido del not más el verbo en participio pasado. El not siempre es necesario colocarlo después del auxiliar have o del auxiliar has. Algunos ejemplos prácticos que podemos encontrar es I have not finished my homework. He has not seen that movie yet. They have not arrived at the airport. En este caso también podemos usar I have, haven't, o I have not, I haven't finished my homework. He has not, hasn't seen that movie yet. They have not, haven't arrived at the airport. Aquí también podemos utilizar la forma resumida, en este caso del have not, haven't, del has not, hasn't. They have not, haven't. En cuanto a su estructura interrogativa, tenemos la inversión del auxiliar, que hay que tomar en cuenta que en primer lugar debemos colocar el auxiliar, en este caso el have o el has. Se coloca ambas delante del sujeto para colocar la pregunta. La forma interrogativa sería el have o el has seguido del sujeto más el verbo en participio pasado. En un ejemplo que tenemos de ello es Have you eaten breakfast this morning? Has she called you recently? Ella te ha llamado recientemente. Entonces son algunos ejemplos que podemos encontrar en cuanto a las estructuras interrogativas. El participio pasado en inglés tiene algo que es muy importante o que debemos tomar en cuenta, que es el cambio que se hace en cuanto a los verbos regulares y a los verbos irregulares. En cuanto al verbo regular, el verbo regular mantiene su estructura. Simplemente le vamos a agregar a la raíz del verbo el ed. Work, worked, study, studied, finish, finished, travel, traveled. En cambio, con los verbos irregulares la estructura no se mantiene, la estructura cambia
al cambiar el tiempo verbal. Entonces es fundamental memorizar los participios irregulares para poder dominar el presente perfecto cuando hablamos de los verbos irregulares. Estos están ubicados en la tercera fila de la lista de verbos suministrada en el aula virtual. La comparación con el español. En el presente perfecto, en inglés, en español es llamado pretérito perfecto compuesto. A ver, más el participio pasado. En español nosotros decimos nosotros hemos viajado, mientras que en inglés we have traveled. ¿Sí? We have, nosotros hemos traveled, viajado. Ambos tiempos van a conectar acciones pasadas con el presente, pero obviamente la estructura del auxiliar cambia entre los idiomas. Ejemplos prácticos mixtos. Tenemos aquí la afirmativa. They have finished the project. Ellos han finalizado el proyecto. La negativa. She has not arrived yet. Ellos no han llegado todavía. La interrogativa. Have you ever been to New York? ¿Has estado alguna vez en Nueva York? Palabras claves del presente perfecto. Already, que en afirmativa yet o todavía aún. En afirmativas e interrogativas. Never y ever, que se parecen como se escriben, pero significan totalmente diferente. Never es nunca, en caso de las experiencias, y ever alguna vez, cuando se pregunta sobre las experiencias. Just y recently son acciones muy recientes o se usan para acciones muy recientes. Por ejemplo, I have just finished my homework. Acabo de terminar mi tarea. Y en resumen y práctica podemos resumir en cuanto a la estructura afirmativa que primero siempre vamos a colocar el sujeto, seguido del auxiliar have o has, dependiendo del sujeto que tengamos, más el verbo en participio pasado. En la estructura negativa tenemos el sujeto, seguido del have o has, más el verbo en participio pasado. En la estructura interrogativa tenemos el primer lugar, vamos a colocar el auxiliar have o have según el sujeto que tengamos más el participio en pasado. Have you finished your work? Entonces, ahora vamos a practicar con tus propios ejemplos y observa cómo el presente perfecto conecta magistralmente con el pasado en presente. Te recomiendo leer la lista de verbos que aparece en el aula virtual para que de esta manera puedas construir nuevas oraciones. A continuación te voy a presentar cómo está estructurada el aula virtual de Inglés 3.
Unai. El aula de inglés está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a encontrar la información general, la bienvenida del docente, el contenido programático, las normas de inglés, la planificación y la interacción en la cartelera informativa. Cuando llegamos a la unidad 1, nos vamos a encontrar el material instruccional que se debe leer de la clase de inglés, una lista de verbos regulares y verbos irregulares que se los mencionaba en la clase anterior y aparte de ello las tres actividades que tenemos pendientes a desarrollar. En primer lugar, la primera actividad se trata de un foro con un valor de 5%. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer en este foro? Debemos dar respuesta a la interrogante planteada por la docente. Aquí hay 5 interrogantes que han sido planteadas por el docente, el cual el estudiante debe dar su eh, respuesta. Aquí tenemos la rúbrica de evaluación correspondiente a la primera actividad del foro y ya podemos observar algunas participaciones de sus compañeros. Tenemos la participación de Jocelyn, la participación de Alex, la participación de Doriana, la participación de Cristal y la participación de Ronald. Ya podemos observar que estos estudiantes han realizado la primera actividad correspondiente a la materia Inglés 3 con un valor de 5%. En la rúbrica de evaluación se describen cada uno de los aspectos a evaluar y la puntuación total. Nos vamos a la segunda actividad, la evaluación del primer corte, que tiene apertura el 30 de septiembre, en donde usted debe adjuntar en un documento en PDF con su nombre y su apellido. Y dice acá las instrucciones, las leo. Cada oración contiene un error en el uso del tiempo verbal del presente perfecto o pasado perfecto. Identifica el error y describe la oración de la forma correcta. Y explica brevemente por qué cambiaste el tiempo. Se pueden observar las 5 oraciones que contiene esta actividad, la cual usted debe corregir y adjuntarla en un archivo extensión.pdf. Nos devolvemos a la unidad 1 y nos vamos a encontrar con la tercera actividad. La tercera actividad consiste en un cuestionario el cual se va a encontrar disponible a partir del 25 de octubre. Es necesario cumplir con los lapsos planteados en el aula para luego no dar carreras. Cumplir con las tareas a tiempo y bueno, conectarse a las clases. Bueno, esto es todo por hoy. Les deseo a todos muchas bendiciones, besos y abrazos. Yo no sé si eso quedó grabado.